Muy buenas amigos, soy Pedro Acosta y acá estoy con otro viernes de denuncia. Antes de caer en el tema del que voy a hablar, les quiero decir que en este mes se cumplen exactamente 6 años de yo haber empezado mi programa Viernes de Denuncia. Lo comencé haciendo denuncias sobre mi regulación que empezó desde diciembre del 2017 y los viernes iba haciendo esta denuncia. Después me di cuenta que en Cuba, más importante que la regulación, más importante que me impidieran salir del país, existían otras situaciones que fui denunciando periódicamente. Y bueno, ya este es el programa número 360. Lo transmití desde Cuba durante 5 años y ahora llevo un año haciéndolo acá. Y bien, hoy vamos a hablar de la entrevista. Una parte, no se preocupen que no los voy a agobiar con tanta diatriba, con tantas explicaciones, con tantos cuentos y tantas mentiras, como dijo Díaz-Canel en esta entrevista que le hizo Ignacio Ramonet, el amigo, el socio de la dictadura cubana desde décadas atrás. Ya Fidel tuvo sus 100 horas y ahora Díaz-Canel tuvo sus 120 minutos. Y vamos a explicar primeramente algunas cosas. Él se hace una pregunta, al final casi le dice a Ramonet, una pregunta hipotética, no vale que un presidente al que Ramonet considera muy inteligente se haga esta pregunta. Y dice él que cómo estuviera Cuba si no fuera por el bloqueo. O sea, como diciendo que Cuba iba a estar más próspera, etcétera, etcétera, y que la culpa de lo que está sucediendo y de todo lo malo que han hecho la tiene el bloqueo. Y le digo al designado Díaz-Canel, la pregunta no es esa. La pregunta que se hace el pueblo cubano y la pregunta que se hacen millones de personas es cómo estuviera Cuba si Fidel no hubiera apostado por el fracasado socialismo, si Fidel no se hubiera acercado a la URSS. ¿Cómo estaría Cuba si Fidel no se hubiera robado todas las propiedades de los estadounidenses en Cuba y para colmo no las pagó? ¿Cómo estuviera Cuba, señores, si Fidel no hubiera intervenido toda la economía del país y de paso ponerla en manos de incapaces o de leales incapaces a él? Desde ese propio año 1960 comienza la destrucción de la economía en Cuba. Y uno se pregunta qué hubiera pasado, cómo estaría Cuba si Fidel no hubiera dado este paso. Y una pregunta que nos hacemos muchos: ¿qué hubiera pasado si Fidel no hubiera emprendido su guerrita económica, su tontería, su sueño de derrotar a los Estados Unidos desde el punto de vista económico? Recordemos, y esto no se puede dejar pasar nunca por alto y hay que tenerlo siempre muy presente. Recordemos la notica que Fidel le envía a Celia Sánchez en 1958, no recuerdo la fecha exacta, donde le dice: después de ganar esta, voy a emprender mi propia guerra, mi guerra contra los Estados Unidos de Norteamérica. Parece que el destino, o sea, él nació para eso y las emprendió. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera optado por el fracasado socialismo y hubiera mantenido el rumbo capitalista que tenía Cuba, que iba en ascenso, iba en desarrollo, uno de los países más desarrollados de América Latina y entre los más desarrollados y en camino de desarrollo del mundo, aunque fuera un país subdesarrollado? No sé si me entienden lo que quiero decir. Cuba iba en ascenso, la economía cubana iba creciendo, había dificultades, había problemas, como siempre, pero no como los que hay ahora. Y porque siempre la culpa de todo, como dicen esta gente, ha sido el bloqueo. Y vamos un poco a tocar rápidamente cómo surge el bloqueo, el embargo, porque realmente incluso ellos lo llaman embargo en sus inicios. Ya después les convino decir bloqueo.
Y vamos a ver después otra cosa que nada tiene que ver lo que está sucediendo y las medidas que tomó Trump, las últimas 200 y tantas medidas, con la situación que ha venido atravesando Cuba durante todos los años. Este es el puntillazo, pero eso venía desde el propio enero de 1959. Cuba pretendió pagarle a Estados Unidos de una manera que los Estados Unidos no quiso. Estados Unidos le compraba a Cuba 3 millones de toneladas de azúcar. Y quería Fidel que le comprara más y con ese pago de más irle pagando la deuda, o sea, la intervención, la nacionalización. Estados Unidos lógicamente no aceptó eso. Vas a pagar con lo que yo te pago. Y bueno, ahí Fidel decidió no pagarle y después dijo que no pagaba porque no había dinero. Nunca lo hubiera pagado, como nunca le ha pagado a millones de empresas, a cientos de empresas y de países en el mundo que les debe. Y vamos a ver acá algo. Es por eso que quise tocar un poco el origen del embargo, del bloqueo. El culpable fue Fidel por robar sin pagar. Y el culpable de todo ha sido Fidel por apostar por el fracasado socialismo, repito. Entonces, en esta entrevista que le hace el complaciente y complacido Ramonet a Díaz-Canel, vamos a ir a este aspecto. Dice Ramonet: primero, creo que nuestro pueblo ha sufrido los embates del bloqueo. Además, como te decía, es un efecto acumulado de bloqueo en más de 60 años. Mi generación, que nació en los primeros años de la revolución, es una generación que ha vivido bloqueada por las carencias que provoca el bloqueo. Pero veamos ahora acá. Siempre Fidel ponderó el comercio con la URSS específicamente, pero con todo el campo socialista. Jamás, y apostó por ello, y se acercó desde sus inicios a Rusia para comerciar con los rusos, con la URSS, e ir eliminando el comercio con Estados Unidos. Y el comercio que está, y de eso no se habla, y repito, ¿por qué no fue hasta 1991 que se llevó el tema bloqueo a la ONU? No se lleva porque el comercio que tenía con el campo socialista era muy beneficioso, fundamentalmente con la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Cómo era esto? La Unión Soviética le daba a Cuba préstamos a pagar en 25 años, con 5 años de gracia, o sea, que no pagaban en esos 5 años, no tenían que pagar, a pagar con lo que fuera, con un bajo interés del 2%, o sea, ese intercambio que estableció la URSS con Cuba no lo tenía nadie en el mundo, ni nadie hubiera sido capaz de dar esos beneficios a otro país. Lógico, Rusia tenía sus intereses y los cohetes y la base Lourdes fueron uno de los objetivos, era su punta de lanza acá. Pero ese intercambio, como decía, y Fidel siempre lo defendió, les era muy beneficioso. Siempre Fidel lo dijo. Cuando se cae el campo socialista, cuando se cae la URSS, se da cuenta de que necesita del capitalismo y de que ha sido un fracaso el socialismo y un fracaso lo que ha venido sucediendo hasta esos momentos, y empieza a llevar a la ONU el tema bloqueo. Pero veamos cómo termina Cuba en el año 89, a pesar de la ayuda que le brindaba la URSS y el campo socialista, y no son palabras mías, y de esto he hablado en otros momentos, pero hay que precisarlo y hay que recordarlo. Disculpen. Cuba cierra en el año 1989 como un país subdesarrollado al estilo de los 50. O sea, sigue siendo un país subdesarrollado con 30 años de atraso en el desarrollo. Fue ajena, como todo el campo socialista, a una revolución tecnológica en función del ahorro de petróleo. Como los rusos, el petróleo le salía hasta por los poros, y a Cuba le regalaba 13 millones de toneladas todos los años, de los cuales Cuba vendía 3 a precios más altos.
No, el campo socialista no se montó en el tren de este adelanto, de esta nueva tecnología en función del ahorro de petróleo, y seguimos ahí. Cuba termina el año 89 con más dependencia de la caña de azúcar que lo que era en el año 59. Ese prometido desarrollo industrial y demás no se dio. Y Cuba termina con más dependencia de la URSS que lo que era de los Estados Unidos en 1959. Eso a pesar de toda esa poderosa ayuda. Y eso no se puede olvidar, y eso hay que recordarlo, hay que decirlo, ¿no? En esta entrevista tocando algunos puntos nada más, no voy a hablar de todo, simplemente recordar y precisar algunas situaciones con relación al bloqueo, con relación a la ayuda que le brindaba el campo socialista. O sea, esa acumulación de carencias que vino sufriendo la revolución no era un producto del bloqueo, fue producto de las decisiones que tomó Fidel Castro, que se equivocó en todo. Y repito, en apostar por el socialismo, en apostar en el comercio con la URSS en detrimento del comercio con los Estados Unidos, en tomar en sus manos toda la economía del país sin tener conocimiento y posibilidades para ello. Y hay que recordar algo. Y lo que hablo aquí está recogido en varios libros de los cuales he hablado en otros momentos. Cuba, de 25 años de revolución, en marcha con Fidel. Cuando se hizo el primer plan técnico económico, lo dijo Fidel y está ahí, no tuvieron en cuenta los insumos, porque nadie sabía de economía. O sea, usted toma en sus manos la economía toda de un país y no sabe de economía. Entonces, una planificación supuestamente bella, la economía planificada, que es un fracaso y ha sido fracaso en todos lados, esa bella planificación no tenía en el plan qué hacía falta para realizar esos planes. Se le había olvidado cosa tan sencilla que eso lo sabe hasta un pequeño negociante de un pequeño restaurante, de una pequeña bodega, que para producir o vender lo que tiene que tener materia prima, o para vender o para producir determinados productos. Y repito algo que pasó en el mismo año 61, 60, cuando intervienen la Gravi, la fábrica de pasta Gravi. El trimestre de ese año, el último trimestre, no se pudo cumplir el plan de producción de pasta de dientes, porque no tuvieron en cuenta que había que comprarle a otras empresas los tubos. Un ejemplo fresco. O sea, no le echen más la culpa al bloqueo de todo lo que ha venido pasando y todas las malas decisiones y todo el atraso que tiene Cuba en todos los sentidos, ni de la represión que ustedes tienen contra el pueblo. Entonces dice que a partir de las medidas de Trump, dice Díaz-Canel, sigue hablando, se cortan las remesas, que era una fuente importante de ingresos al país. O sea, estás viviendo, hasta ahí, ¿no? Estaba viviendo de aquellos que cuestionaste, de aquellos endepatria, de aquellos traidores. O sea, estás apostando por eso. Y por otra parte, dice él, han presionado también, han aplicado muchas sanciones contra países amigos, hermanos que nos suministraban establemente combustible, por lo tanto, etcétera, etcétera. Digo, bueno, ¿y por qué no apostaste por esa Rusia que es tu amiga, por esa Rusia que fuiste a visitar y de la cual volviste con las manos vacías? Porque nadie te presta, porque no pagas. Y entonces, decir que las medidas que puso Trump cortaron las remesas, señores, yo quisiera ver cuántos cubanos, no vamos a hablar de familia cubana, cuántos cubanos que recibían remesas, recibían $333 mensuales, que es donde la situó Trump, $1,000 trimestrales, son $333 mensuales. Si usted recibía en esos años $333 mensuales, usted y su familia vivían bien. Yo dudo que muchas familias cubanas recibieran eso, y estamos hablando ya no de familia, de personas, porque eran determinadas personas. O sea, en mi casa, mis hijos pudieron haberle mandado remesas a mí y a mi esposa y a su hermana cuando vivía allá. Y eso es imposible, para además, no solo eso, lo que llevaban los cubanos. Entonces, decir que se recortaron las remesas, no. Puede que hubiera determinados cubanos que recibieran más de $330 mensuales.
cubanos, pero no eran muchos. Entonces dice que por otra parte, al no tener las divisas, la disponibilidad de divisas, no podían comprar a otros insumos y piezas de repuesto necesarias para mantener el sistema electroenergético. Y aquí cabe preguntarse, habla de otras cosas, ¿no? El mantenimiento no se ha dado bien nunca en Cuba, porque se ponían las capacidades de las plantas, de las fábricas, de las empresas al máximo, al 95 o 100%, empresas y maquinaria antigua. Y eso traía como consecuencia que si usted paraba para dar mantenimiento, le costaba el plan de trabajo y se fue dejando, además que no había dinero, no había recursos. Y dicen que no había dinero para hacer el mantenimiento al sistema electroenergético nacional. Recordemos que hace unos 15, 20 años Fidel compró no sé qué cantidad de grupos electrónicos para apoyar esa producción de energía eléctrica. Pero la pregunta que cabe aquí, Díaz-Canel, es ¿qué hicieron ustedes? ¿Qué hizo la dictadura cubana con los 3.000 millones de euros que Rusia le dio para la reparación y compra de plantas termoeléctricas? ¿Qué hicieron con ese dinero? ¿A dónde lo desviaron? ¿A qué les convino hacer? Y entonces una pregunta que cabe, no tenían dólares. Entonces, ¿cómo es posible que la presidenta del Banco Nacional hace unos años también atrás dijera que los cubanos no podían depositar dinero en sus cuentas bancarias, en las tarjetas magnéticas, porque Cuba tenía las arcas llenas de dólares? Son todas las contradicciones que van surgiendo con respecto a esto. Entonces son varias preguntas que él nos aclara, una conferencia, ¿no? Una entrevista muy suave. Raúl Díaz-Canel contestaba lo que le parecía y no hubo una contrapregunta, una presión por parte de Ramonet, como he dicho. Nada que ver con lo que realmente debió preguntarle y presionar al Canel. Entonces no había dinero, señores, para darle mantenimiento a las termoeléctricas, para comprar otras materias primas. Sin embargo, sí ha habido dinero y se dedicaron por lo menos 200 millones de dólares a la construcción del hotel en 23 entre el 23 y L frente a Copelia. Se gastaron 200 millones para construir un hotel, a pesar de que en Cuba el fondo ocupacional de los hoteles está en un 48-50%. O sea que sobran habitaciones y siguen haciendo hoteles y siguen apostando por el turismo y no le dan mantenimiento a las plantas termoeléctricas porque desvían el dinero hacia esta construcción de hoteles que están apostando por el turismo hace años. Y la calidad del turismo en Cuba es pésima. Pero no hay dinero para darle mantenimiento a esto, a estas termoeléctricas. Pero sí hay dinero también, como decía, a comprar hoteles, a comprar 300 carros patrullas que le compraron a México y equipos antimotines. Para eso sí había dinero. Para gastar en la represión contra el pueblo. Entonces, repito, la pregunta que cabe sería, ¿cómo estaría Cuba si Fidel no hubiera apostado por el socialismo, por el comercio con el campo socialista en detrimento del comercio con los Estados Unidos que Cuba tenía en nación más favorecida, un intercambio comercial fuerte, y le entregan el comercio, le empiezan a entregar Cuba a la URSS? ¿Qué hubiera sido si Fidel no hubiera intervenido las propiedades de los estadounidenses en Cuba y de cómo no pagarlo? ¿Qué hubiera sido si la economía del país hubiera seguido estando en manos de los propietarios que iban muy adelante? Sigue apostando Díaz-Canel, y lo dice acá, por la empresa estatal socialista fracasada, con malos números, más de 300 empresas, disculpen,
cubanas de la élite tienen pérdidas, no son eficientes. Ahí tienen el apostar por la empresa estatal socialista. Siguen apostando por un fracaso. Estas son las preguntas que debió haberle hecho Ramonet y dirigir sus preguntas hacia estos temas que realmente demuestran la verdad de lo que en Cuba ha sucedido. Un saludo a todos. Hasta la próxima.